habíamos dado, pues les había gustado mucho, les había interesado mucho y por lo tanto me comentaron si se podía repetir en esta ocasión. Y aquí estamos otra vez. Vamos a plantear un tema que no por dejar de ser un poco recurrente, tiene su importancia y nos olvidamos de vez en cuando de él, y es que hay una serie de implicaciones comunes entre la cirugía refractiva, los pacientes que operamos de cirugía refractiva y una enfermedad con bastante prevalencia, que es el glaucoma. La cirugía refractiva, y todos lo sabemos, sobre todo los que nos dedicamos a este campo, ha crecido muchísimo en los últimos años. Precisamente porque hay una elevada prevalencia de ametrías y también porque, de alguna manera, los resultados de las técnicas que pueden solucionar estos defectos refractivos cada vez son mejores y las técnicas cada vez son más avanzadas. Por otro lado, la enfermedad del glaucoma es una enfermedad muy frecuente y que, además de ser muy frecuente, es más frecuente todavía en aquellos pacientes que presentan miopía, con lo cual vamos a encontrar que hay una serie de implicaciones comunes. Esto nos gustaría que fuera así actualmente, por desgracia no lo es. Las cifras de cirugía refractiva con la crisis han bajado muchísimo. El factor LASIK se conoce como un indicador de la economía y suele bajar o suele ser de los indicadores más sensibles a la crisis. Es el primero que baja, incluso antes que la venta de los coches. Con lo cual podemos decir que, bueno, probablemente ahora empecemos a notar si la economía funciona, si el número de LASIK empieza a aumentar, esperemos que sí. Pero esto eran unas cifras de la época, digamos, de bonanza, la época buena. Habían muchas intervenciones de cirugía refractiva y si calculamos que aproximadamente se venían a operar pues, en Estados Unidos 1 millón de pacientes al año, de estos pacientes, al cabo de 6 años, unos 120.000 podrían tener glaucoma, con lo cual las cifras no son absolutamente nada desdeñables. A la hora de enfocar este tema tenemos que mirarlo desde 2 puntos de vista. Un punto de vista es cómo diagnosticamos el glaucoma en los pacientes que han sido intervenidos de cirugía refractiva, especialmente de cirugía refractiva corneal o LASIK. Y por otro lado, ¿qué puede producir glaucoma en aquellos pacientes que operamos de cirugía refractiva? Son 2 puntos de vista distintos. El primer punto de vista que nos plantearíamos es cómo medimos la presión intraocular en nuestros pacientes operados de refractiva. Es complejo, puesto que la tonometría por excelencia, la tonometría que se considera hoy el gold estándar para medir la presión intraocular, es la tonometría de aplanación. Esta se basa en un principio físico que se conoce como la ley de Inger-Fick. Este principio lo adoptó un oftalmólogo que la verdad que fue muy prolífico a la hora de descubrir cosas en oftalmología, que fue Goldman, y que Goldman nos venía a decir que la fuerza de aplanación es aproximadamente igual a la presión multiplicado por el área aplanada. Esto es cierto siempre que tengamos o lo estemos haciendo sobre una esfera que sea completamente perfecta, que esté seca, que sea perfectamente flexible e infinitamente fina. Por desgracia, nuestro ojo y nuestra córnea no es así. No tiene una esfera ideal, la córnea no está nunca seca, tampoco es un material flexible totalmente y tampoco es infinitamente fino. Con lo cual, digamos que ya de entrada, el principio en el cual se basaba el tonómetro tiene sus limitaciones. Pero tiene muchas más limitaciones cuando realmente, cuando hacemos cirugía refractiva, estamos cambiando el grosor corneal. Este aparato, este tonómetro, está basado en que toma las tensiones de forma correcta en aquellas córneas que oscilan aproximadamente entre 120 y 140 micras. Por encima de ello o por debajo de ello, lo que va a hacer es hiperestimar las presiones intraoculares o las va a hipoestimar. Por lo tanto, de todos los instrumentos que tenemos, ¿cuál sería el más adecuado para tomar la presión intraocular? La verdad es que no está claro, puesto que incluso el tonómetro de Pascal, que es un tonómetro que parece que se diseñó para hacer una medida adecuada en aquellos pacientes independientemente del grosor corneal, pues tiene una aplicación clínica bastante compleja y los resultados son muy variables, sobre todo dependiendo de quién tome la presión intraocular. ¿Pero realmente es necesaria la presión intraocular para hacer seguimiento o el diagnóstico de estos pacientes? Cuando realmente hoy tenemos otra serie de formas o de, digamos,
maneras de poder controlar si existe este glaucoma o no, si está progresando o no. Bueno, pues digamos que sí, puesto que la tensión, a pesar de que cada vez ha estado denostada mucho tiempo, sigue siendo el principal factor de riesgo en el cual nos basamos para diagnosticar o medir el glaucoma, aunque también tengamos otros métodos para hablarlo. Voy a poner un ejemplo de lo que puede pasarnos si no estamos muy atentos en estos pacientes. Este es un paciente real, operado de cirugía refractiva, con unas graduaciones completamente normales para los pacientes que operamos, una miopía media, una topografía completamente normal y unas presiones intraoculares que ya de entrada pues parecía que había una cierta simetría entre un ojo y el otro, pero nada que nos preocupara en ese momento, fondo de ojo completamente normal, y se realizó una cirugía refractiva. El paciente tuvo un posoperatorio normal, con un resultado refractivo completamente adecuado, con lo cual el único dato que nos llamaría la atención es cómo se quedó la córnea después de la cirugía, una paquimetría que tenía previa a la cirugía de alrededor de 520 micras, quiero recordar, pues pasa a ser una paquimetría de menos de 450. Las presiones intraoculares muy bajitas en este caso, pero no las hemos bajado, insisto, eso es un error de medida. Entonces al paciente se le dice que haga sus revisiones periódicas y puede ser de forma anual, pero el paciente ve muy bien y dice: ¿yo para qué quiero volver? Si total, estoy perfecta, yo no necesito volver a verlo. Pero vuelve 5 años después a hacer la revisión y entonces es cuando, al hacer la valoración sobre todo el fondo de ojo, se aprecia una pequeña muesca en la papila. Insisto, las presiones siguen siendo dentro de lo que serían valores completamente normales, por lo menos los que tenemos con el Goldman. Al hacer las pruebas ya estructurales, podemos ver cómo aparece un defecto de capa de fibras nerviosas en la parte superior del nervio óptico izquierdo, que se correspondía claramente también con ese defecto campimétrico inferior. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son pacientes que, si no estamos muy atentos, se nos puede pasar perfectamente si no nos fijamos bien en ese nervio óptico, no hacemos algún tipo de prueba extra que pueda estar, digamos, teniendo un glaucoma. En cuanto a qué cirugías serían las más seguras para los pacientes con glaucoma, pues en esto tampoco la cosa está muy clara, porque en teoría aquellas cirugías que no produzcan ninguna presión sobre el ojo deberían ser más seguras. Técnicas de superficie, ya no se utiliza la queratotomía radial, pero por ejemplo la PRK o el LASIK podrían ser, digamos, técnicas más seguras, puesto que hacemos menos presión sobre el ojo durante la cirugía. Luego las técnicas lamelares, como podría ser el LASIK, el Intralace, el SMILE actualmente, pues sí que producen una presión sobre el ojo, aumentan la presión durante la cirugía, y luego estarían las técnicas intraoculares, que en principio en aquellos pacientes que tengan glaucoma o hipertensión ocular deberían estar contraindicadas. Este es otro caso de una paciente de 63 años que, después de un LASIK miópico de ambos ojos, inmediatamente después refirió una pérdida de campo visual prácticamente de forma inmediata a la cirugía refractiva y que no había mejorado. Las presiones intraoculares eran completamente normales, la córnea fina, ya producida por el adelgazamiento que se produce por el LASIK, y como podéis ver aquí, se ve claramente la pérdida campimétrica, la pérdida de capa de fibras nerviosas y el nervio óptico, que aparece mucho más afectado en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. Esto es una neuropatía por barotrauma, por el aumento de presión que se produjo durante la cirugía refractiva, en este caso un LASIK con microperatomo, y que seguramente o duró demasiado tiempo o que esta paciente tenía una cierta predisposición para lo mismo. Entonces las técnicas lamelares pueden producir en algún caso esto, sí, es muy extraño, hay muy pocos casos descritos en la literatura. Normalmente los microperatomos pueden producir subidas de tensión que oscilan entre 60 y 150 milímetros según el vacío, y que puede aumentar hasta 200 milímetros en la fase de aplanación y corte. Pero depende de la, digamos, experiencia que tenga el cirujano. Esto puede durar entre 8 segundos, incluso hasta 27 segundos si no tiene mucha experiencia. Ningún estudio ha demostrado que el LASIK vaya a producir una afectación de la capa de fibras nerviosas, pero no obstante, como digo, hay varios casos publicados de este tipo, como el que os enseño. En cuanto a otras técnicas que hemos dicho que podían ser más seguras, que son las de superficie, que no producimos ningún vacío,
todas ellas van a requerir un tratamiento prolongado con corticoides, con esteroides, con lo cual lo que ganamos, por un lado, por el hecho de no utilizar una succión durante la cirugía, lo podemos perder si se produce un glaucoma esteroideo, un aumento de la presión después. En el otro caso que podemos comentar, peculiar, que puede ocurrir después de la cirugía refractiva, es este que tenéis aquí. Es un paciente que se le realiza un procedimiento de LASIK y a los 7 días el paciente viene por una pérdida de visión en ambos ojos. Lo primero que vemos en este caso es una córnea deslustrada, una córnea como poco transparente, con unas zonas como si estuviera sucia en la interfase, y lo primero que podemos pensar erróneamente en un caso como este es que el paciente esté desarrollando un cuadro que se conoce como síndrome de las arenas del Sáhara, o también conocido como DLK, una queratitis lamelar difusa. No es el caso, es un cuadro muy parecido, pero no es lo mismo, puesto que este caso precisamente está producido por lo contrario. Es un aumento de presión intraocular que está produciendo ese edema en la córnea. ¿Y por qué si tiene un aumento de presión intraocular tiene esas presiones tan bajas que tenéis ahí? Pues la explicación es una explicación bastante curiosa. Lo que ocurre realmente es que lo que estamos tomando cuando tomamos la tensión de estos pacientes, no tomamos la tensión intraocular con el Wallman. Estamos tomando la tensión intraocular en esa pequeña cámara que se está produciendo de líquido en la interfase. Está entrando líquido dentro de la córnea, como hay un espacio virtual que hemos creado con el LASIK, se acumula ahí el líquido, y cuando apoyamos el tonómetro de Goldman no tomamos la tensión de dentro del ojo, sino tomamos la tensión que hay en la pequeña camarita que se ha creado de forma artificial con el LASIK. En estos casos, como digo, el error sería poner más corticoides creyendo que esto va a solucionar el problema. Lo que hay que hacer es identificarlo y tratarlo como un glaucoma agudo, incluso dándole Edemox y dándole toda la medicación necesaria para bajar esa presión intraocular y suspendiendo los corticoides. Si cometemos el error de aumentar los corticoides, probablemente el cuadro empeore. Esto es, digamos, la diferencia que habría entre ese cuadro de síndrome del fluido de la interfase que estamos comentando, lo que es una queratitis lamelar difusa, y otro cuadro que sería bastante distinto, que sería una queratitis microbiana, en el cual aparecen focos muy claros en la córnea. Está claro lo que ya he comentado: bajar los corticoides, poner tratamiento hipotensor, y con esto normalmente se soluciona. Lo que es importante, y esto ya es un poco a modo de conclusiones, en el glaucoma y en la cirugía refractiva, tener una serie de consideraciones, a ver si cambia la diapositiva, legales, en cuanto a que la cirugía refractiva tiene que ser una cirugía electiva. El paciente tiene que elegir que quiere operarse. Esto vive solo ya. Entonces, lo que tenemos muy claro con los pacientes de cirugía refractiva es que hay que recordar al paciente, hay que explicar al paciente que de por vida va a requerir un seguimiento. Los pacientes que operamos de refractiva hay que comentarles que tienen una córnea más fina y que probablemente va a tener siempre la presión intraocular hipoestimada, por lo cual que le digan que su tensión está normal no les salva o les exime de poder tener un glaucoma en el futuro. Hay que pensar también que el glaucoma no es una contraindicación absoluta para hacer una cirugía refractiva o la hipertensión ocular, pero sí que podría ser una contraindicación relativa en determinados casos. Sería conveniente, siempre que operamos un paciente de cirugía refractiva, digo siempre porque lo podríamos aplicar solo a aquellos pacientes que tuvieran hipertensión ocular, pero se podría aplicar a todos los pacientes que operamos de cirugía refractiva, es que deberíamos tomar tensiones intraoculares a tiempos distintos antes de la cirugía, medir ese espesor corneal central, lo hacemos en todos los casos, valorar el nervio óptico, la capa de fibras nerviosas, hacer campos visuales, y en aquellos casos que sospechemos algún problema, desde luego una gonioscopía, sobre todo en aquellos pacientes hipermétropes. Es muy importante el tema de la educación al paciente, que ya he comentado, y durante la cirugía sería conveniente, pues eso, minimizar el tiempo de vacío. Si puede ser, la cirugía es en aquellos pacientes que pensemos que tengan un glaucoma o una hipertensión ocular, que la realicen cirujanos expertos para ahorrar tiempo de vacío, y evitar el LASIK en aquellos pacientes que ya han sido intervenidos de glaucoma y que tengan una ampolla de filtración. Y por último,
en el posoperatorio habría que medir la presión intraocular en el posoperatorio precoz, o sea, a las semanas o incluso un mes después de la cirugía, porque nos va a poder establecer el cambio de presión que hemos realizado. Las fórmulas que existen por ahí para calcular la presión intraocular en función a la paquimetría o a las dioptrías que hemos quitado no funcionan. Pero sí que funciona saber que el paciente previo a la cirugía tenía, digamos, 18 de tensión, después de la cirugía tiene 14, pues ese paciente habría que aplicarle ese -4, o perdón, un +4 en todas las visitas posteriores. Hay que intentar mantener el tratamiento con los corticoides el menor tiempo posible, documentar lo que hemos hecho, eso claro, lo hace ya automáticamente ahora los aparatos, y sería conveniente en estos pacientes darles una tarjetita de una precaución, presión intraocular hipostimada para futuras revisiones. Y la educación al paciente, que desde luego es... Como el doctor Brenda se tiene que marchar, si tenéis alguna pregunta, se la podéis hacer ahora. Bueno, yo sí tenía una pregunta. Si no se aplican, hay factores de corrección que se puede aplicar para estimar la PIO correcta de cirugía refractiva. No los hay. No los hay. Comentaba hace un momento que el problema es que se han desarrollado muchas fórmulas para intentar hacer una estimación de esa presión. Pero cuando tú haces una cirugía refractiva no solo cambias el grosor corneal, cambias otros factores, cambias la keratometría, cambias la elasticidad de la córnea. Hay unos factores biomecánicos que cambian, que hace que todas esas fórmulas que están basadas, digamos, sobre todo en el grosor paquimétrico, fallen. Y realmente la presión tampoco es fiable del todo. Aunque el método que acabo de comentar yo es bastante burdo, entre comillas, porque tú lo que simplemente sería tener una media de presiones intraoculares previas a la cirugía y tener esa misma media posterior a la cirugía. Con esa media tú puedes establecer ese factor de corrección y ese sería aplicable para toda la vida del paciente. Pero hay que hacerlo. El problema es que se nos olvida. La práctica clínica tiene muy poco que ver a veces con la teoría y hay veces que, bueno, cuando tienes una consulta muy voluminosa, este tipo de cosas es difícil poder hacerlas. Pero lo correcto sería tener varias presiones intraoculares a distintas horas previo a la cirugía y eso mismo hacerlo quizá a lo mejor al mes de la cirugía cuando el paciente ya no lleva corticoides. Con lo cual tendríamos dos presiones basales con las cuales establecer un factor de corrección. Y quizá hoy es el método más. Hola, buenos días. Simplemente a lo mejor es una tontería, pero vamos, se me ocurría, yo trabajo en una óptica, no tengo el tonómetro de Goldman, no podemos administrar anestesia. Esa diferencia también de presión intraocular también sería aplicable a tonómetros de aire. En principio sí. El problema de la tonometría de aire es que es muy variable. Lo comprobarás con tus pacientes cuando van a tomarse la tensión, que hay veces que te dan valores a veces muy cambiados. Pero el principio tendría que ser aproximadamente el mismo. Si tú tienes un paciente en el cual tú tienes unas tonometrías que son más o menos estables y después de la cirugía también tienes esas tonometrías más o menos estables, pero más bajas, lógicamente, pues podrías establecer el mismo factor de corrección. O sea, lo que tú estás haciendo simplemente es, por el cambio paquimétrico que se produce y el cambio de otras cosas en la córnea, intentar establecer cuál es la media que tenías antes y la que tenías después. Con lo cual, ese método, que es relativamente sencillo, sería aplicable prácticamente a cualquier tonómetro. ¿Sabes? Enhorabuena por la conferencia, y una pregunta es, el comportamiento con el hipermétrope miope, los valores varían, no varían igual, ¿no? No varían igual porque la ablación que tú realizas en la córnea en un hipermétrope es distinta, pero también hay una bajada artificial de la presión intraocular. No es tan marcada como la que ocurre con un LASIK miópico. En el LASIK hipermetrópico las consideraciones son completamente distintas. El miope, cuando hablamos de hipermétrope y glaucoma, donde más implicaciones, donde más problemas podemos tener es en aquellos pacientes en los que decidimos implantar una lente fática normalmente, porque
los miopes lo que suelen tener es un ángulo muy estrecho. Yo antes comentaba que en el checklist una de las cosas importantes era hacer una gonioscopía, pero sobre todo en aquellos pacientes que son hipermétropes, porque normalmente en estos pacientes la decisión suele ser o un LASIK hipermetrópico o una lente fácica, o una lente, digamos, intraocular, que puede ocurrir en estos casos que lo que podamos hacer es cerrar más el ángulo y producir un aumento de la presión intraocular. Hola. Muy buena, Simba. Una pregunta. Normalmente cuando tienes confirmación o sospecha de glaucoma, prefieres, por lo que he entendido, la PRK antes que el LASIK. A ver, el LASIK hoy en día, con un femtosegundo, que digamos que aumenta poco la presión intraocular, que además ahora los femtosegundos hacen un corte muy rápido, probablemente sea menos dañino que una PRK a la cual tienes que mantener al paciente con un corticoide durante 3 meses. O sea, ahí está la balanza. Si me lo preguntas esto hace unos años, que utilizamos el microqueratomo, y tú tienes un paciente con glaucoma y sabes que tiene glaucoma, probablemente te hubiera dicho con una PRK. Porque es verdad que los microqueratomos producían una succión durante mucho tiempo y además con una presión muy alta. El paciente perdía la visión completamente durante la succión y la aplanación se ha calculado que puede llegar hasta 200 milímetros de mercurio. Sí que puede producir neuropatías por barotrauma, como la que os he enseñado. Pero cuando hablamos ya de pacientes que pueden puedes hacer la cirugía con un femtosegundo, que estamos hablando de 20 segundos o menos de tiempo que estás haciendo lo que es la presión. Que además la presión es mucho más baja porque ya no es un aparato de succión, es una simple jeringa, que es la que hace la succión, es poquita. Yo me quedaría en estos casos con un láser. Claro, es que la duda que me planteaba porque casi con las técnicas actuales sería incluso posiblemente en manos de un cirujano experto, como te has dicho, un LASIK, porque luego otra historia es que el PRK, ¿cómo controláis? Casi la forma de elección casi sería la misma que en cualquier paciente, dependiendo del espesor de la córnea. Efectivamente. Y luego el PRK ya te tengas que prever cada 2 semanas a tomar la tensión e intentar reducir el corticoide lo antes posible, ¿o cómo lo manejáis? La PRK normalmente suele mantener corticoides de alta potencia durante las primeras 2 semanas o 3 semanas y luego pasas a corticoides de baja potencia, pero tienes que mantenerlos durante varias semanas, puesto que si no puedes tener una fibrosis, puedes acabar teniendo un haze, con lo cual es importante por 2 razones, por evitar el haze y por tener una estabilidad refractiva después de la cirugía. En el caso del LASIK, la gran ventaja es que tú los corticoides los pones los primeros días, incluso a los 5 días, si me aprietas, los podrías retirar sin ningún tipo de problema. Y cuando te debes tomar con la tensión, tanto, bueno, sobre todo la PRK alta. La PRK yo me esperaría a tener el epitelio, digamos, completamente regenerado. Pues a lo mejor estamos hablando de 5 días, 7 días. En el caso del LASIK, tú puedes tomar la tensión prácticamente a las 48 horas. Lo que pasa es que, bueno, si tienes un poquito de edema del flap, el edema te la va a enmascarar un poco, siempre que no tengas fluido en la interfase como hemos mostrado antes, entonces sí que se enmascara y mucho. Muchas gracias. Muy bien. ¿Una pregunta más?